la tablet. ¿Cómo funciona la tablet? Bueno, en la tablet tengo que haber descargado la aplicación que se llama Sesame World. La tablet tiene que tener un procesador rápido, va a depender de cómo yo quiera que funcione. La tablet está diseñada para dejarla en un punto fijo. Normalmente la ponen en las entradas de las oficinas o las sedes. La tablet no recopila la geocalización, simplemente registra la foto del colaborador si es que ustedes quieren pedir fotos y simplemente lleva el registro de las horas. Tablet nos ofrece dos formas de registrar la entrada y la salida. Lo podemos hacer a través de Face ID, que para que el Face ID funcione, bueno, como les decía, primero descargamos la tablet, la aplicación Sesame World, vinculamos la tablet con Sesame, como vincular unos audífonos, le damos a añadir dispositivos, hacemos la vinculación, activamos el apartado Face ID, nos vamos a la carpeta de cada colaborador. Dentro de la carpeta de cada colaborador o dentro del perfil de cada colaborador tenemos que cargar esa foto que va a servir para el reconocimiento facial. La foto tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, tiene que ser de los hombros hacia arriba, la persona no puede tener tapaboca, gorro, lentes, ni nada en el rostro, lo más clara posible para que el sistema pueda hacer el reconocimiento facial. ¿Y cómo funciona el reconocimiento facial en la tablet? Así se ve el ambiente de la tablet. La persona llega, eh, tiene que tener la foto cargada en su perfil, le da clic aquí y el sistema empieza a hacer el reconocimiento facial y le registra la entrada y la salida. Y la otra opción que nos ofrece Tablet, ahí me equivoqué de botón. La otra opción que nos ofrece Tablet es hacer el registro con foto, pero con un código adicional. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, la persona llega, cada empleado va a tener su código. Este código no cambia. Ustedes se meten en el perfil del colaborador, se meten donde dice accesos, que es la cuarta pestaña, y aquí, por ejemplo, dice que el código de Verónica es 7832. Entonces Verónica llega a la sede, como les decía, la tabla está diseñada para dejarla en un punto fijo, para que la usen varias personas. Se busca en la tablet, pone su código que es 7832, 7832, ay, 7832, ay, me equivoqué, voy otra vez. Verónica, 7832. Ahí le va a decir a Verónica que seleccione el tipo de fichaje o el tipo de registro. Como les dije, esto es configurable. Ella va a colocar que está trabajando. Le va a pedir una foto porque tengo habilitada que le pida una foto. Y le va a decir, hola Verónica, bienvenida. ¿Y cómo ven ustedes esa foto? Tanto la del móvil como la de la tablet. Bueno, en Sésame tienen una carpeta que es dentro de documentos que se llama PhotoCheck o foto de verificación. Todas las fotos de los colaboradores se van a ir almacenando en este apartado. Por ejemplo, vamos a ver la de Verónica. Si yo me meto en la carpeta de Verónica, me aparece cuál fue la foto de hoy de Verónica. Yo puedo aquí ver la foto y la puedo descargar en caso de que necesite descargarla. Bueno, entonces, luego de que yo determine qué dispositivo voy a usar, digamos que tengo que configurar la cuenta para tal fin. Eh, para que este tema de registro de entrada y de salida funcione, tenemos que considerar cuatro pasos importantes. Tenemos que tener un centro, tenemos que tener un horario para decirle al sistema cuáles van a ser las horas que tiene que cumplir el colaborador. Tenemos que tener un fichaje y tenemos que tener el dispositivo, o tenemos que tener ya claro qué dispositivo vamos a usar. Bueno, lo primero es activar el dispositivo. Lo segundo es crear el centro. Entonces nos vamos a ir a empresa dentro de configuraciones y nos vamos a ir a centros. Aquí en centros tenemos la opción de, o lo que sirve o la función principal de esto es decirle al sistema cuál va a ser esa dirección para registrar la entrada y la salida. Si ustedes no les interesa o no consideran que es
valor agregado, guardar la dirección del colaborador, de dónde está marcando su entrada y su salida, porque supongamos que los colaboradores hacen home office, simplemente tienen que sí o sí hacer un centro. ¿Por qué? Porque es una configuración obligatoria. Sí o sí tienen que tener un centro. Pueden crear el centro, pero no le ponen dirección. Entonces el sistema va a guardar o va a llevar el registro de cualquier dirección. Ahora, si ustedes lo que quieren es limitar al colaborador de que solamente pueda registrar en esa dirección, ustedes aquí ponen la dirección. Entonces, bueno, lo primero es que añadir centro. Le ponemos el nombre a nuestro centro, ponemos si va a ser con dirección o si va a ser con coordenadas. Aquí le ponemos el radio, que el radio es a la redonda. Aquí lo recomendable es que le pongan de 50 a 100 metros. Y un punto importante a considerar es que tenemos que ponerle la franja horaria del país en el cual se encuentra el centro o la sede o la oficina. Porque si no le ponemos la franja horaria correcta, el sistema trae por defecto la de Europa. Y si le dejamos la de Europa, esto nos puede generar error para registrar la entrada y la salida. ¿Y cómo se vería eso? Bueno, si yo me meto aquí me meto en el centro, que ya lo tengo creado con dirección, se vería algo así. Entonces aquí tengo creado un centro con dirección. ¿Qué le estoy diciendo yo aquí al sistema? Que el colaborador solamente me puede registrar dentro del círculo y fuera del círculo no. Yo puedo en dispositivos bloquear ese apartado para que simplemente me pueda registrar dentro del círculo. Aquí yo puedo ampliar y reducir ese rango de horario. Y aquí recuerden que tengo que poner la hora del país en el cual se encuentra el centro o la oficina. ¿Y cómo quedaría sin dirección? Bueno, quedaría de este modo. Simplemente no le pongo dirección, pero sí tengo que seleccionar la franja horaria en el cual se encuentra ese centro. Luego que yo cree el centro con dirección o sin dirección, tengo que añadir empleados a ese centro. Por eso les decía que ojalá que en este punto tengan los empleados creados. ¿Cómo añado empleados? Simplemente me voy aquí al apartado empleados, selecciono, le doy a añadir y voy seleccionando los empleados que yo quiero añadir a ese centro. ¿Se pueden repetir empleados en distintos centros? Sí, se pueden repetir. Puedo repetir los empleados sin dirección y puedo repetir los empleados con dirección. Va a depender de cómo ustedes lo quieran operar. Luego que cree el centro, tengo que crear un horario, una jornada o un turno. ¿Por qué? Porque tengo que decirle al sistema cuántas van a ser las horas que tiene que alcanzar el colaborador y es para que él lleve el registro de las horas. Porque si bien cuando la persona registra su entrada y su salida le dice, hola Verónica, hoy te faltan tantos días, hoy te faltan tantas horas, perdón. Entonces él va a ir llevando el conteo de esas horas. Recuerden que sí dependemos de sus colaboradores, que ellos sean los que marquen su entrada y su salida. Entonces, nos vamos a horarios para crear la jornada. Y aquí dentro de jornada tenemos la posibilidad, les decía, de tener un horario fijo o un horario flexible. Entonces, para añadir una jornada o un horario, le doy a dar donde dice añadir jornada. Aquí puedo seleccionar si va a ser un horario fijo o un horario flexible. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? Bueno, que el horario fijo, los días de descanso y los días de trabajo no se corren, son los mismos siempre. Por ejemplo, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el horario flexible significa de que yo le digo al colaborador que él tiene que cumplir 40 horas a la semana, pero yo no le digo a qué horas tiene que entrar y a qué horas tiene que salir. Simplemente yo indico cuántas son las horas que él tiene que cumplir a la semana y él puede hacer sus horas en la noche, en la madrugada, simplemente que al finalizar de la semana me va a llevar el conteo si está cumpliendo sus horas o no está cumpliendo sus horas. Y la tercera opción que les mencionaba es el turno. ¿Qué diferencia tienen los turnos de las jornadas? Que los turnos son cuando los días de descanso se corren y los días de trabajo se corren. Por ejemplo, puedo tener un grupo de trabajadores que laboren en la mañana y después ese mismo grupo la semana siguiente van a laborar en la noche y ese mismo grupo la semana siguiente van a laborar en la tarde. Entonces los días de descanso se van corriendo. Entonces, luego que yo determine qué tipo de horario van a tener mis colaboradores, tengo que crear esa jornada. ¿Cómo creo esa jornada? Bueno, me voy a ir a donde dice añadir jornada. Aquí selecciono si es un horario fijo, un horario flexible. Le voy a dar fijo, que es el que más usan. Aquí le voy a poner el nombre de mi horario.
horario. Aquí le pongo las horas, aquí, y aquí voy seleccionando el nombre al horario, y aquí voy seleccionando la hora de entrada del lunes, la hora de salida del lunes, la hora de entrada del martes, la hora de salida del martes. Y aquí voy armando ese horario, ¿sí? Y aquí selecciono los días, si es que es hasta el sábado, y voy creando ese horario. ¿Qué me va a mostrar aquí? Aquí me va a mostrar el total de las horas a la semana que yo estoy estableciendo. Le voy a dar crear y luego que le dé crear a ese horario, tengo que añadir empleados a ese horario. ¿Cómo añado empleados a ese horario? Me voy aquí al apartado de empleados, selecciono y voy añadiendo a los empleados de ese horario. Los no pueden, digamos que en este apartado no se pueden repetir empleados. Si yo tengo a Pedro en el horario fijo, yo no le puedo poner a Pedro un horario flexible, porque no, una persona no puede tener dos horarios. O tampoco yo puedo tener a Pedro en el horario fijo y a Pedro en el turno. Va a depender de cómo estén los días de descanso, pero es poco probable. Luego que yo determine cómo voy a trabajar, si es con jornada flexible, jornada fija o turno, tengo que configurar el descanso. Como ven, aquí la jornada dentro de la configuración de jornada yo puedo añadir un descanso. Aquí me aparece que tengo un descanso. Pero antes les invito a que configuren el descanso. Para eso nos vamos a ir a la pestaña descanso y aquí vienen algunos descansos predeterminados por Sésame. Ustedes deciden si trabajan con esos o crean un nuevo descanso. Vamos a crear un nuevo descanso, nos vamos a ir al botón azul con letras blancas, aquí le ponemos el nombre a nuestro descanso, comida, ejemplo. Aquí le ponemos el icono, le ponemos el color y aquí vamos o va a depender de los acuerdos que ustedes tengan con los colaboradores, si el descanso es remunerado o no remunerado, si está dentro de su jornada o no está dentro de su jornada. Si yo pongo que el descanso es remunerado, significa que dentro de la jornada se me va a hacer el descuento de ese tiempo. Yo puedo ponerle aquí 1 hora, 30 minutos, depende del tiempo que yo configure que va a ser ese descanso. Aquí puedo determinar si se lo pueden tomar en cualquier hora del día o se lo tienen que tomar en un horario específico. Si es en un horario específico, yo aquí establezco, por ejemplo, de 1 a 2 de la tarde, simplemente yo voy a determinar que ellos se tomen ese descanso. Desde aquí puedo hacer la asignación rápida del horario o del turno y también tengo la opción de automatizar ese descanso. ¿Y qué quiere decir automatizar ese descanso? Por ejemplo, que yo le diga al sistema que el descanso fijo de todos mis colaboradores va a ser de 1 a 2. ¿Y qué pasaría? Que como saben, la persona cuando se va a tomar el descanso, entra a su aplicación, ya la persona tuvo que haber registrado su entrada y para registrar su descanso se les va a desbloquear este botón de color amarillo. Entonces ellos van a seleccionar el botón y van a colocar que están en pausa, ¿sí? Ellos van a indicar que están en pausa y ahí va a ir, se va cambiando como el tiempo y va a ir diciendo cuánto tiempo se va sumando a esa pausa. Y luego dependemos del mismo colaborador que pare esa pausa y vuelva a empezar a trabajar. Entonces, si yo le pongo descanso automático, ¿qué le estoy diciendo al sistema? Que el colaborador no va a tener que marcar que está en descanso, sino el sistema de forma automática va a registrar que todos los días de 1 a 2, ejemplo, se le va a contabilizar de que esa persona entró en descanso. Luego que yo determine cómo va a funcionar mi descanso, si va a ser remunerado, si no va a ser remunerado, voy a ir a la jornada y voy a ir agregando el descanso a esa jornada. ¿Cómo agrego ese descanso? Me voy a ir al apartado descanso y aquí le voy a dar añadir y añado el descanso o cualquier descanso que yo tenga habilitado. ¿Qué va a pasar? Que aquí no me va a aparecer de que hay un descuento de la hora que yo establecí que iba a ser el descanso. El sistema va a tomar por defecto de que todos los días las personas van a tener una pausa de 1 hora, pero no me va a hacer el descuento de las horas aquí. Aquí siempre me va a aparecer el total. Pero el sistema va a asumir de que sí hay un descuento en caso de que sea remunerado. ¿Alguna pregunta en este punto?
Bueno, parece que no tenemos pregunta, entonces seguimos avanzando. Ok. Bien, entonces ya luego que creé mi jornada y creé mi descanso, tengo que crear este fichaje, que era lo que les decía, o registro. ¿Cómo creo ese fichaje o registro? Bueno, me voy a ir a tipo de fichajes, sigo en horario, me voy a tipo de fichajes y aquí voy configurando, algunos vienen predeterminados por Sésame, ustedes deciden si trabajan con esos o crean uno nuevo. Esto es lo que van a ver los colaboradores al momento de registrar su entrada y su salida, al momento de marcar que están entrando. Yo les llamo asuntos. Por ejemplo, yo les recomiendo que si es la primera vez que sus colaboradores van a usar el sistema de Sésame, trabajen con uno mientras que ellos se adaptan a cómo funciona. Y cómo crean un tipo de fichaje, se van a donde dice añadir tipo de fichajes, le ponen un nombre, le ponen un icono, le ponen un color, le dan siguiente. Y luego que creen ese tipo de fichajes, tienen que añadir colaboradores a ese tipo de fichaje. ¿Por qué? Porque yo puedo poner de que solamente tengan la opción al asunto visita cliente ciertos colaboradores, los que pertenecen al departamento comercial, y el resto de la empresa que sí tenga el permiso total a trabajando. Entonces va a depender de cómo ustedes quieran hacer la asignación. Pero importante tener presente que si crean el tipo de fichajes, tienen que añadir colaboradores a ese tipo de fichaje. Eh, y luego si configuramos o hacemos estos pasos principales que les decía, definir el dispositivo, crear un centro, crear un horario, crear un descanso y crear un tipo de fichaje, el sistema ya va a ir guardando la dirección del tiempo del colaborador y la ubicación en caso de que ustedes quieran recopilar la ubicación. ¿Y cómo ven ustedes esa información? Bueno, simplemente se van al apartado fichajes o registros debajo de empleados donde está el icono del reloj. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver la información referente a Daniela Fernández que ella fichó desde su teléfono. Entonces, si yo quiero ver la información de Daniela, me voy al lado de la foto de Daniela donde está las fechas, la flechita hacia abajo, le doy clic. Y aquí, por ejemplo, veo que Daniela empezó a trabajar a las 15:24. El tipo de asunto que utilizó fue trabajando. Y si yo quiero obtener más información del tipo de fichaje o de registro que tuvo Daniela, me voy al icono de la I. Y aquí voy viendo el dispositivo que ella usó, que fue la aplicación, y la dirección donde ella marcó su entrada. Y aquí puedo ir haciendo la verificación. Aquí me aparece también que a ella se le pidió una foto y aquí tengo la opción de eliminar o de editar ese apartado. En el caso de Verónica, si me meto en el perfil de Verónica, aquí voy a ver que Verónica entró a las 15:27 y que ella fichó desde la tablet. En algunos casos, depende de la tablet que utilicen, en algunos casos guarda la dirección, en otros no, pero les digo que el tema de la geocalización no es tan preciso. Y aquí también me aparece que a ella se le pidió una foto. Esta información la pueden ver aquí en la plataforma, en registros y fichajes, o si quieren pueden descargar un informe con estos datos. ¿Cómo descargan el informe? Bueno, se van a la pestaña Informes, que está dentro de Sésame, en la barra lateral izquierda, buscan el informe de fichajes diarios. Yo igual aquí les recomiendo que exploren las distintas plantillas referente a los informes que tenemos. Tenemos distintas plantillas, va a depender de los datos que ustedes quieran consumir, pero el que les recomiendo es este que dice fichajes diarios. Se meten aquí en tipo de informe detallado y aquí incluir en el informe y le ponen geocalización. Aquí tienen un apartado para indicar si va a ser el mes actual, el año actual o una fecha específica. Voy a ponerle el año actual y aquí puedo ir viendo la hora de entrada el día, la hora de entrada, la hora de salida, la dirección donde marcaron su entrada y la dirección donde marcaron su salida. Y todo eso, toda esta información es descargable en PDF, en Excel y en CSV. Y aquí vamos a ir viendo toda la información referente a los informes específicamente de fichajes o registros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a uno de los colaboradores se le descompuso el teléfono?
Ustedes también, que son las personas de los roles superiores, pueden hacer las asignaciones de esos registros o fichajes. ¿Cómo hacen eso? Bueno, se van al apartado fichajes o registros, se van al apartado que dice añadir fichajes, ponen el empleado que está con problemas, ponen el tipo de fichaje, que esto ya tuvieron que haber sido creado previamente por ustedes, ponen la fecha de inicio, la hora de inicio, si tiene fecha de salida, si no tiene hora de salida, simplemente, por ejemplo, ponen que, vamos a poner Francesca, empezó a trabajar hoy a las 8 de la mañana, pero me avisó recientemente, pero yo igual puedo llevar el registro. Aquí le voy a dar crear y ahí me aparece que eh, ahí me aparece que Francesca estaba trabajando desde las 8 de la mañana y si yo me voy a más información, yo aquí puedo ver el dispositivo que se usó para marcar a Francesca y aquí quién le hizo esa asignación a Francesca porque supongamos que la plataforma la manipulen varias personas de los distintos roles superiores. ¿Alguna duda referente a los registros de entrada y de salida? Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat de preguntas y respuestas, los podemos ir revisando. Si ustedes quieren que nos quedemos al final de la sesión para hacer alguna pregunta específica, lo pueden hacer, porque lo que buscamos es que ustedes puedan hacer autónomos con el uso de la plataforma. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces seguimos avanzando. Nos vamos a... Bueno, ahora lo que les quiero explicar, volvemos a configuraciones y ahora voy a regresar un paso hacia atrás y voy a explicarles todo lo que tenemos aquí en este apartado de empresas. Entonces, debajo de centros tenemos departamento. Aquí, o para qué nos sirven los departamentos? Bueno, los departamentos nos sirven para hacer grupos de colaboradores, me sirven para hacer asignaciones, alertas específicas a grupos de empleados que yo tenga, no tiene nada que ver con los departamentos que tenga mi empresa, yo puedo agrupar a trabajadores para que les lleguen notificaciones específicas. ¿Cómo creo un departamento? Me voy a dar donde dice crear departamento, le pongo el nombre del departamento, le doy crear y luego que cree ese departamento, añado empleados a ese departamento. Luego tengo el apartado roles. Tengo roles superiores, que es 1, 2 y 3, y roles inferiores, que es 4. Y tengo roles personalizados. ¿Para qué nos sirven los roles? Los roles son los accesos que les vamos a dar a las personas para que ingresen a Sésame. Digamos que el rol propietario tiene acceso total a la plataforma, puede ver temas sensibles de las nóminas, puede eliminar empleados, habilitar empleados. El administrador tiene estos mismos permisos, pero son restringidos por el propietario y el rol de recursos humanos va a tener la potestad de habilitar solicitudes, rechazar solicitudes y el valor agregado que tiene es que depende del plan que ustedes tengan contratados. Hay un chat de recursos humanos, el cual es el contacto entre el Departamento de Recursos Humanos de su empresa y sus empleados, digamos que es el canal. Entonces, las personas que estén en el rol de recursos humanos van a recibir o van a poder gestionar ese chat. Les reitero, depende del plan que tengan contratado. Luego tenemos los roles inferiores, que es administrador de centro, administrador de departamento, manager, gestor de turnos, gestor de ausencias, gestor de proyectos. Sí, tengo una pregunta. Voy un momento al Zoom. Adelante. Adelante, Mayra. Perdón. Hola, Yesenia. El día de Hola. ayer igual me he estado sumando a las sesiones desde antier. Uh-huh. Y el día de ayer nos mencionaste que nos ibas a hacer llegar las especificaciones a detalle de cada uno de los roles, justamente porque a mí me quedan dudas muy en específicas para, pues obviamente, asignarlas Ok. al personal que tenemos aquí. Entonces, no sé si nos puedas apoyar con eso. Sí, sí. ¿No te llegó el correo entonces con el material de apoyo? No.
Ok, voy a anotar, ¿me puedes dejar tu correo electrónico, por favor, aquí en el chat de preguntas y respuestas? Y Claro, apenas sí. termine la sesión, por favor, yo te envío la información porque ayer hice un correo masivo y parece que debe ser que se me pasó tu correo y te pido una disculpa por eso. No te preocupes, en un momento ya te lo comparto. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias a ti. Tengo una pregunta en el chat que dice cómo se hace si somos una multiempresa. Y en cuestión de vacaciones, solo pongo las pendientes o las totales. Bueno, ya vamos a profundizar un poco de lo que trata o cómo funciona el apartado de vacaciones o cómo se lleva ese cálculo de vacaciones. Si ustedes, ¿por qué? Porque para que el sistema ayude a hacer el cálculo de vacaciones, tienen que poner la fecha de inicio de contrato en el perfil del colaborador. Y si esa persona tiene días acumulados, ustedes se lo pueden poner de forma manual. Pero ya les voy a explicar cómo funciona el módulo de vacaciones. Con respecto a lo de la multiempresa, simplemente me voy a grupos de empresa y aquí voy creando las empresas. Lo que sí es que yo no puedo, por ejemplo, si en una empresa tengo 10 colaboradores, no puedo duplicar o no puedo arrastrar la información de los colaboradores a este apartado. Tengo que en cada empresa crear los distintos colaboradores porque la información es completamente aparte, no es una, digamos que no es una información general, son empresas distintas y son empleados distintos. Pero si gustas, Abigail, nos quedamos al finalizar la sesión y te explico un poco cómo funciona este apartado. Bien, entonces continuamos. Y luego que creemos lo de los roles, ¿qué diferencia tienen los roles? Bueno, que la persona va a entrar a su perfil de empleados y va a ver simplemente su módulo simple más la pestaña adicional. Por ejemplo, el gestor de ausencias va a tener la pestaña de ausencias para él encargarse de ver las ausencias o crear ausencias. Luego tenemos nivel de accesos. Aquí a nivel de accesos crean ustedes una especie de regla para que las personas de los roles superiores no puedan ver ciertos campos de los empleados. Esto va más que todo para las empresas que están en los distintos países y va más asociado a la protección de datos del empleado. Me voy aquí al apartado crear, le pongo el nombre, la descripción, le doy siguiente, vamos a crear uno. Y aquí voy haciendo esa especie de restricción. ¿Qué quiero que vean del empleado? ¿Qué quiero que editen? ¿Y qué quiero que no vean? Esto es para los roles superiores. Si yo quiero que los empleados no puedan editar su perfil, ahí en automatizaciones yo puedo bloquear ese apartado. Esto sobre todo es para las personas de los roles superiores y inferiores. Luego tengo lo que es legal, aquí simplemente va a reposar el contrato de césame y luego tengo lo que es configuración avanzada. Si la empresa se encuentra en México, yo simplemente o si ustedes quieren que el cálculo de las vacaciones se contabilicen en base a la ley laboral mexicana, bueno, simplemente les pido que se metan en este apartado, le den legislación laboral, validen si está activado el calendario de vacaciones según la ley federal del año 2023. Depende también del plan, tenemos distintos cuestionarios, distintos de la NON 037, de la NON 035, que validen si esto está activo. Bueno, continuando tenemos horarios. Aquí en horarios bueno, ya les expliqué cómo crear la jornada, cómo añadir los descansos dentro de la jornada. Tenemos el apartado turnos. Esto es si en caso de que vamos a funcionar con turnos, los turnos como les decía, que los mismos colaboradores se van cambiando de turno. Aquí simplemente le ponemos el nombre a nuestro turno y el horario. Y le añadimos el descanso en caso de tenerlo. Si hay alguna empresa que trabaje con turnos que esté presente, déjenmelo en las preguntas y respuestas y les puedo explicar más en detalle cómo se hacen las asignaciones de los turnos. Pero digamos que en este apartado lo único que vamos a hacer es ponerle el nombre al turno y determinar cuál va a ser el horario de ese turno. Tipo de fichaje, ya les expliqué cómo funcionaba el tipo de fichaje. Y luego tenemos bolsa de horas. Aquí en bolsa de horas, igual los invito a que lean cada uno de las configuraciones específicas para las bolsas de horas. Yo les voy a mencionar las más comunes, que es permitir que el empleado pueda ver el histórico de bolsa de horas.
y que el conteo de bolsa de horas se haga después del tiempo que ustedes indiquen. ¿Por qué? Porque la jornada laboral, ejemplo, termina a las 6 de la tarde y dependemos del colaborador que él cierre su aplicación y le indique al sistema que su jornada terminó. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes quieren llevar ese conteo de bolsa de horas, porque el colaborador hoy va a hacer horas extras, se va a quedar una hora más, ustedes aquí le pueden decir al sistema que a partir de cuándo quieren que empiece el conteo. Entonces se van acá al apartado que dice añadir, le ponen los minutos del margen, 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, 60 minutos, y entonces va a finalizar su jornada y dependiendo del tiempo que ustedes determinen, se va a empezar el conteo de bolsa de horas. Luego que cree como ese margen, tengo que añadir empleados a ese apartado. Me voy aquí al apartado de empleados y añado empleados. Yo les recomiendo que si ustedes quieren llevar el conteo de bolsa de horas, le digan al colaborador o acostumbren a su equipo que luego que finalice su jornada, creen un tipo de fichaje que se llame bolsa de horas o horas extras y que la persona marque su entrada a las bolsas de horas y su salida a la bolsa de horas. ¿Para qué? ¿O para qué nos va a servir esto? Para tener el registro en las métricas de las horas más precisas, para que ustedes tengan ese dato, digamos, viable de cuántas son las horas que está haciendo el colaborador. ¿Y cómo ven ustedes los informes relacionados a bolsa de horas? Bueno, se van al apartado informes y tienen informe de bolsa de horas. Y ahí les va a ir apareciendo horas teóricas, que son las horas que tienen que cumplir ellos en base a su jornada, las horas excedentes, y ahí van a ir viendo ustedes cuánto fueron las horas. A esto también le pueden aplicar un filtro, lo pueden ver por mes, por año, o pueden personalizarlo en una fecha específica. Otra información importante relacionada a bolsa de horas es que aquí tenemos, o Sésame les ayuda a ustedes a llevar el conteo de la bolsa de horas de dos formas. Si nos metemos en el perfil del colaborador y nos metemos a estadísticas, yo aquí voy a ver cuántas horas está trabajando el colaborador, cuánto es el tiempo teórico y cuántas son las horas excedentes. Así lo voy a ver de forma unitaria. Ahora, si yo quiero tener un informe de esta información, simplemente me voy a informes y descargo lo de la bolsa de horas, que era lo que les comentaba. También, si yo me voy a bolsa de horas, a la pestaña bolsa de horas dentro de registro de fichajes, aquí me va a ir llevando el conteo, pero nada más a lo que finalice el mes de cuántas horas excedentes tiene la persona. Entonces el sistema me va a ayudar a registrar o a llevar el control de cómo yo estoy compensando a mis colaboradores. El sistema les da dos opciones, compensarlos con el mismo tiempo de las horas o compensarlo con remuneración. Es simplemente para llevar el registro, el histórico de cómo está siendo compensado el colaborador. Cuando una persona tenga horas excedentes, se me va a liberar el botón compensar. ¿Cómo compenso al colaborador? Bueno, le doy clic. Aquí me va a aparecer que cómo lo estoy compensando, si con remuneración o con descanso. Si yo le pongo remuneración, no significa que me va a hacer el cálculo de cuánto va a valer cada hora. No, aquí simplemente me va a guardar en el registro de que Anthony el día 8 de agosto Yesenia lo compensó con remuneración. Entonces yo voy a, después cuando saque el informe, en el mes me va a aparecer de que a Anthony fue compensado con horas y que no se le deben horas. Entonces simplemente para llevar el registro o lo puedo compensar con descanso. Yo puedo ponerle aquí la misma cantidad de horas, le doy guardar y esa persona va a poder hacer una solicitud de horas. Depende si ustedes se las quieren aprobar o no se las quieren aprobar. Bueno, entonces, continuando con configuraciones, eso nos ofrece bolsa de horas. Luego tenemos horas tipificadas. ¿Qué son las horas tipificadas? Son esos días de la semana o son esos días laborales en los cuales no es común ir a trabajar, pero ustedes necesitan que vayan a trabajar. Aquí lo que van a hacer simplemente es decirle al colaborador cuáles son esos días, cuál es la hora de entrada y cuál es la hora de salida, para que a ellos les llegue una notificación de que esos días tienen que ir a laborar. Simplemente se van a añadir
le ponen el nombre, seleccionan la fecha de inicio, la fecha de fin, los días, y aquí van determinando la hora de entrada, la hora de salida. Si se meten en el icono del reloj, aquí pueden colocar si es AM o PM y van haciendo el ajuste. Entonces al colaborador, luego tienen que añadir los colaboradores para que ellos les llegue la notificación y les va a decir de que tienen que trabajar el 23 y le va a aparecer la hora de entrada y la hora de salida. Luego tengo calendarios. Aquí en calendarios tenemos que crear un calendario festivo. ¿Por qué? Porque al colaborador, tanto en su aplicación como en su web, le va a aparecer un calendario de cuáles son los días en los que tienes que ir a trabajar. Y le va a aparecer su turno y le va a aparecer todo lo relacionado a su información. Entonces, tengo que cargar un calendario de vacaciones para que estos días no me sume como que el colaborador me debe horas, porque estos días son festivos. Estos días son configurables. Ustedes pueden determinar si les dan esos días o hacen días específicos. En Sésame simplemente nos vamos a festivos, aquí seleccionamos el centro, le damos importar y tenemos la opción de festivos que vienen en base a una plantilla. Tenemos plantillas de todos los países o le podemos dar donde dice festivos personalizados si son festivos específicos que quiero ir creando yo misma. Me voy a ir a festivos con plantillas. Aquí voy a seleccionar el país en el cual se encuentran los colaboradores y en base a qué festivo les voy a ir dando acceso, por ejemplo Chile, y aquí voy viendo esos días. Si, por ejemplo, hay un día del cual no entra entre el acuerdo que yo tengo con mis colaboradores, simplemente saco ese día y le doy importar y se va a cargar esos días como días de festivos a mis colaboradores. ¿Y cómo lo van a ver ellos? Bueno, ellos se van a meter al apartado de su cuenta, se van a meter en horarios y, ejemplo, lo van a ver de este modo. Va a aparecer que ese día es un festivo y no les va a hacer el conteo de que ese día el colaborador debe horas. Entonces, esa es la importancia de los festivos. Luego de que yo determine cuál va a ser el calendario festivo, tengo que, aquí voy a ver el calendario de vacaciones, que esto era lo que les comentaba. Aquí en vacaciones, si la empresa se encuentra en México y si tengo habilitado el calendario de vacaciones de México, aquí voy a poder ver que me aparece el calendario, un calendario predeterminado ya cargado. Aquí simplemente lo que les pido es que validen la información o cómo se está haciendo el cálculo de las vacaciones. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, se van al calendario, se van al final, donde están los 3 puntos, le dan editar, y aquí, bueno, aquí van a poder cambiarle el nombre al calendario. Aquí le van a poder determinar si quieren que sea el conteo en días laborales, en días naturales, si va a tener fecha de expiración, si no va a tener fecha de expiración. Si quieren que el periodo de vencimiento sea a 12 meses, a 13, a 14, aquí van haciendo el ajuste, va a depender de cómo ustedes trabajen. Cuándo quieren que se libere el siguiente calendario, si en enero del año siguiente o si el 31 de diciembre de este año, aquí van haciendo ese ajuste. Luego aquí le dan siguiente y aquí les va apareciendo esto está cargado en base a la ley laboral mexicana. Quizás en este ejercicio hay algunos días que no correspondan, pero el calendario que ustedes tienen cargado sí están cargados en base a la ley laboral mexicana. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que esta parte o este apartado es configurable. Es decir, yo puedo decir que por un acuerdo especial, todos mis colaboradores en el año 0 van a tener 12 días. Y aquí voy a ir haciendo el ajuste y lo voy editando. Yo puedo eliminar años y puedo ir modificando los días. Una vez que yo determine cómo va a ser la configuración de los años, le doy siguiente y aquí hago una validación de la información. Aquí se va a cargar de forma automática a los colaboradores que tengan fecha de inicio de contrato y establezca cuál va a ser la fecha de inicio. Simplemente lo tengo que establecer como actual. ¿Por qué? Porque puedo tener muchos anexos de contrato y le tengo que decir al sistema a partir de cuándo va a llevar el conteo de esas vacaciones. Entonces, depende de la fecha de inicio de contrato. Si yo me meto en el perfil, esta información va a variar, depende de la fecha de inicio de contrato de cada colaborador.
Por ejemplo, si yo quiero ver cuántos días tiene Raquel, me voy al apartado de ausencias y aquí voy a ir viendo la información relacionada a Raquel. Por ejemplo, me dice que tiene 17 días Raquel y en base a los días laborales que yo le cargué. Si yo quiero ver los años anteriores, me voy aquí a 2023 y voy viendo los días en caso de que el calendario no tenga fecha de vencimiento. Aquí voy viendo los días y supongamos que esta persona entró en el año 2000, tengo 5 días acumulados de vacaciones que el sistema no me lo está calculando porque son de los años anteriores. Ustedes simplemente pueden agregarle en el año vigente, que es en el 2024, esos días. ¿Y cómo agregan esos días? Se van aquí al apartado donde está el lápiz y aquí le agregan días y le restan días a la persona y lo pueden ir configurando o personalizando en base a sus necesidades. Ahora, ¿cómo asignan ustedes vacaciones y cómo piden las vacaciones los colaboradores? Lo vamos a ver a continuación, pero antes quiero que me digan si tenemos alguna pregunta. Tengo 4 preguntas, me voy al Zoom y voy a leer las preguntas. Ok, esas son las preguntas que tenía anterior. Denme unos minutos. Ok, bien. Seguimos avanzando. Voy a sacar esas preguntas que ya respondí. Ok. Y bueno, continuamos. Entonces les decía que tengo la posibilidad de, em, de hacerle yo asignación de vacaciones a mis colaboradores. ¿Cómo hago eso? Me voy a asignar ausencias. Aquí busco el colaborador. Primero selecciono el tipo. Aquí selecciono la fecha. La persona tiene que tener días disponibles. Por ejemplo, Raquel no tiene del año 2024. Ah, no, sí. Me dice que tiene 2 ausencias cercanas. Eh, Vamos a seleccionar de septiembre porque todavía no es ya. Y aquí me aparece que le estoy asignando del 4 al 5 de septiembre. Le estoy asignando la ausencia de vacaciones y si le doy a asignar, ahí ya le asigné las ausencias de vacaciones a Raquel y aquí se me va a ir haciendo el descuento de esos días. ¿Cómo pide un colaborador vacaciones? Bueno, supongamos que ellos lo hacen a través de su aplicación. Se meten al apartado que dice ausencias, seleccionan que van a pedir vacaciones, buscan el calendario en el que van a pedir vacaciones. La persona tiene que tener días, como les mencioné, le dan siguiente. Me dice que son 2 días seleccionados de 17, le da solicitar y listo. Esa persona ya hizo la solicitud de sus vacaciones. Bien, ahora, ¿qué tenemos, qué tenemos de forma adicional? Bueno, también en calendarios tenemos ausencias. En ausencias, aquí vamos a crear las distintas ausencias que tenemos o las faltas o las incapacidades que tenga la empresa. En Sésame, las ausencias se agrupan en 2 grandes segmentos, bajas laboral y permisos. Ustedes determinan qué nombre o a qué asocian cada segmento. Pero, por ejemplo, les diría que las bajas laborales están más asociadas a temas de salud, a incapacidades, a temas de permisos de maternidad. Y los permisos son más asociados a permisos de cumpleaños, mudanza. Va a depender de cómo ustedes tengan los acuerdos con sus colaboradores. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle título a esas ausencias. Aquí nos vamos a ir a crear.
tenemos la opción de permiso o baja laboral. Si yo quiero crear una baja laboral, me voy a baja laboral, le pongo el nombre a mi baja laboral, le pongo el color a mi baja laboral, le doy siguiente y aquí yo puedo determinar si quiero que esa baja laboral o para que se pidan esa baja laboral ellos tengan que adjuntar un documento. Puedo determinar si el documento va a ser opcional o obligatorio, si para tomarse esa baja laboral tienen que esperar que se les apruebe o no. Aquí voy haciendo esa configuración. Eh, Creo como esa configuración en base a la baja laboral y luego de eso... eh, Aquí me van a aparecer el listado de todas las bajas laborales. Aquí tengo que añadir empleados a esa baja laboral porque yo le puedo dar acceso a distintas bajas a un grupo y a otro grupo otro tipo de bajas o otro tipo de permisos. ¿Y cómo es la asignación? Del mismo modo como se asignan las vacaciones. Me voy al perfil del colaborador, busco a la persona, me voy a ausencias, asignar ausencia, busco el tipo, que en este caso va a ser permiso, perdón, baja laboral, aquí selecciono el tipo, por ejemplo, médico, selecciono la fecha, le pongo un comentario, le doy a asignar y asigno la ausencia de ese colaborador. ¿Y cómo van a ver ustedes esa información? Bueno, tenemos un calendario donde ustedes pueden ir viendo en qué o qué acción está haciendo el colaborador. Por ejemplo, se meten en ausencias debajo de fichajes y aquí van a tener un calendario donde van a ir viendo qué colaborador está de vacaciones, qué colaborador está de permiso médico y los va a agrupar en base a la foto que tengan en el perfil. Aquí lo van a poder ir viendo por mes, quién se pidió vacaciones y van a tener acceso a esa información. Desde aquí también pueden asignar ausencias, le dan a asignar ausencia, buscan al empleado, seleccionan el tipo, seleccionan la fecha y el comentario, ¿sí? Y ahí van haciendo la asignación de las ausencias. ¿Alguna pregunta?